corroborar el almacenamiento para que no haya problemas. Uy, ahora sí vamos a tener que borrar algo. Las primeras clases. Ok. A ver. Esta es de mayo. Esta es de aquí. Ya con esta tenemos. Listo. Con eso ya estamos. Ok, vamos entonces a iniciar la grabación. Vamos a compartir aquí esto. Ahí está. Iniciamos. La grabación. A ver qué cargue. Listo, ya estamos en vivo y transmitiendo. Ok. Entonces, vamos a emprender el camino de la última parte del curso, porque tenemos 4 semanas, ¿no? Más, nos queda un mes más. Digamos que no es como todavía la última parte, pero ya vamos a aterrizar en algunas cosas para la construcción de este documento, ¿ok? Recapitulando un poco lo que les comenté la semana pasada, ustedes a lo largo de su programa van a trabajar con 2 documentos principales relacionados a su tesis, ¿ok? El primero es este que vamos a ver acá, que es proyecto de tesis, ¿ok? Luego está el informe de tesis o informe final de tesis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El proyecto de tesis está orientado hacia el futuro y que es justamente como una propuesta, ¿no? Se plasman ahí todos los elementos que va a contener la investigación que piensas hacer. ¿Vale? Por eso es proyecto. Y nosotros en este curso, el producto de este curso es ese documento, ¿ok? Tu proyecto. Contiene todas las características del estudio que piensas llevar a cabo, ¿ok? Por lo cual, su redacción en algunos puntos se orienta hacia el futuro, ¿no? Sobre todo en la parte metodológica, ¿no? La muestra con la que se trabajará o los instrumentos que se aplicarán, ¿no? En el futuro. Luego, a partir de tesis 1 en adelante, ustedes van a pasar a lo que es informe final de tesis o informe de tesis, ¿ok? Que es un documento que contiene partes muy similares a al proyecto, pero que ahora está pensado para plasmar el estudio que ya vienes realizando, ya no el que piensas hacer, sino el que ya estás llevando a cabo, ¿ok? Por lo cual, varias partes de redacción van a cambiar a tiempo presente o pasado, ¿sí? Entonces, aquí tengan en cuenta esto porque a veces hay mucha confusión de los documentos, ¿sí? Si lo vamos desde un plano y temporal, ¿ok? Primero se desarrolla el proyecto, digamos que lo aprueban, que en este caso son solo ustedes que, digamos, van a seguir la secuencia de ejecución, pero en un plano, digamos, ¿no? Que se presente una propuesta así a una institución, ¿no? Para llevar a cabo un estudio con el proyecto, o el proyecto sirve para que sea aprobado dicha propuesta, y una vez que se aprueba, se ejecuta la investigación, y una vez ejecutada la investigación, se presenta el informe de eso que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, por eso es que existen estos 2 documentos. Ustedes, bueno, vamos a trabajar
este del proyecto, y cuando ya vayan avanzando en los otros ciclos, van a pasar al otro documento. Ahora, algo importante es que comparten varios puntos entre proyecto y tesis, por lo cual, esto es importante, si en tu proyecto ya lo has desarrollado bien, solo es copiar y pegar a tu informe de tesis. No es un documento completamente nuevo el informe. Hay varios aspectos del proyecto que van a ir tal cual al informe si están bien hechos. ¿Ya? Entonces, lo que voy es que, digamos, esforcémonos en que el proyecto esté bien, ¿no? Tenga ya lo más pulido las partecitas, y esto les va a servir para el informe final también. ¿Ok? Es la idea. Por ejemplo, el planteamiento del problema, si está bien hecho en este punto, va tal cual al informe final de tesis. No, así, tal cual. Y ahorita que veamos punto por punto, les comentaré un poquito más. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer el proyecto. Entonces, tenemos aquí, bueno, la carátula, donde va a ir su nombre, el nombre del estudio. Y empecemos aquí, con el primer apartado, primer capítulo. Apartado en realidad en proyectos, se dan cuenta, no está separado por capítulos necesariamente, tiene apartados. Planteamiento del problema, todo este primer bloquecito. ¿Sí? Hasta aquí, ya. Tenemos la situación problemática, que es la que hemos venido trabajando, ¿sí? Como dice, se da una descripción detallada y precisa del problema en cuestión. Se aborda la naturaleza del problema, su magnitud, el nivel de comprensión actual, que es lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Y se destaca el vacío existente en el conocimiento sobre esta cuestión, ¿no? Esos puntos ya lo hemos cubierto. Van allí. Luego, tenemos la formulación del problema, que no es otra cosa que plantear la pregunta. ¿Sí? La pregunta de investigación. Derivada del planteamiento, sale la pregunta. ¿Sí? Tal cual. Luego tenemos la justificación de la investigación. Se declaran argumentos sólidos que respalden la necesidad, relevancia y contribución del estudio. Se apoyan varios elementos como la importancia teórica, práctica, impacto social, entre otros. Básicamente solemos usar 3: teórica, práctica y social. Es más, algunos lo hacen hasta en 2 nada más: teórica y práctica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto se debe a que, de acuerdo al tamaño de la muestra o a la magnitud o alcance que puede llegar a tener el estudio, es un poco impreciso hablar de un impacto social a gran escala, ¿no? Sí lo podemos proyectar, ¿no? Pero es por eso que algunos consideran no mencionar impacto social, sino quedarnos en teórico y práctico. Pero lo más usual es teórico, práctico y social, ¿ya? Entonces, ese es un punto que ustedes también ya pueden ir agregando a su formato, ¿ok? Y se los explico ahora. La idea es que pueda plasmarse así allí porque se está llevando a cabo el estudio y en qué va a contribuir a cierto aspecto. Por ejemplo, en el caso teórico, se sostiene su justificación a partir de cómo tu estudio va a contribuir a, digamos, robustecer un modelo teórico. En este caso viene de las variables, ¿no? Cada variable tiene su modelo teórico detrás y cada estudio que se hace suma a ese modelo teórico, ¿sí? Entonces, hay algunas de sus variables que no están todavía tan difundidas, tan abordadas, ¿no? Cuyos modelos de repente son novedosos, y eso es el gancho para tu justificación teórica, ¿no? Que está sumando a la mayor comprensión de la variable, a fortalecer el modelo teórico planteado por tal, ¿no?
o incluso al modelo en general de conexión entre las variables, ¿no? Porque dentro del modelo se plantean factores y esos factores son los que estás estudiando tú. Entonces, con tu estudio vas a sumar a esa teoría, ¿ya? De eso se trata la justificación teórica. Se los estoy explicando para que ya lo vayan poniendo, ¿ok? En el caso de la parte práctica, ¿sí? Allí la justificación se argumenta por el uso que se va a dar a los resultados a nivel del contexto también donde se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, si es un estudio en trabajadores de un call center, se entendería que mi justificación es que con los resultados yo voy a poder contribuir a algún aspecto de la mejora de las condiciones de los trabajadores de los call centers, ¿cierto? O a partir de mis resultados se van a poder hacer o tomar medidas o plantear acciones para esa realidad de los trabajadores de call center y así, ¿no? Entonces, la parte práctica es cómo tu estudio se va a poder aplicar. Los resultados de tu estudio se van a poder aplicar para trabajar o desarrollar cosas en la práctica, ¿sí? Valga la redundancia, ¿ok? Entonces, cada uno de acuerdo a cuál es el ámbito de su estudio, con qué tipo de trabajadores está haciendo o van a participar en su estudio, puede hacer esa justificación práctica, ¿ok? ¿Cómo se va a contribuir, cómo van a contribuir tus resultados a desarrollar acciones? ¿Ya? Oye, y en el caso de la justificación social o del impacto social, es como ya a mayor escala. Algunos, por eso hay una línea delgada para muchos entre la práctica y la social, porque igual es un impacto, ¿no? Fuera de tu muestra. Pero en el caso del impacto social se orienta mucho a cómo, por eso les digo que es como ya proyectar, que el conocer eso que vamos a conocer a través de tu estudio podría generar algún cambio o desarrollo mayor, ¿no? Sigamos con el tema de los call centers, por ejemplo. Sí, en la parte práctica podrías plantear medidas, estrategias, programas que se podrían desarrollar en empresas, ¿no? De los call centers, del rubro de call centers. Pero en la parte social podrías ir un poquito más allá y, por ejemplo, conectar con la realidad de los call centers en general en el Perú, la prevalencia de, o mejor dicho, la gran cantidad de trabajadores en ese rubro o cómo ese rubro en general, no solo como empresas que has estudiado, sino así como rubro, de repente alberga muchos jóvenes, se me ocurre, o se sabe por diferentes estudios de las condiciones poco saludables que puedan tener. Entonces, tu estudio, si va a contribuir a entender mejor esa dinámica de trabajo, podría derivar, ¿no? En iniciativas o propuestas para conocer la realidad, ¿no? Y abordar o darle de repente más relevancia a las condiciones de trabajo de ese sector o a desarrollar tal vez formas de no sé si de fiscalización o medidas de afrontamiento en general o de control de ese tipo de sector que es, digamos, masivo en muchas ocasiones y cuyas condiciones no están tan claras, por ejemplo. Entonces, la idea es ir como que más, como que un mayor alcance para una mayor, en beneficio de una mayor cantidad de personas. Por eso ahí ya puedes hablar de Lima, del Perú, ¿no? O de problemáticas sociales tal vez más arraigadas, con ante los cuales tu estudio contribuirá un cachito, ¿no? Con un granito de arena, pero algo puede hacer. Ya, ese enfoque o eso ya sería la parte más social, ¿ok? Entonces, esa es la idea de esos tres niveles. Entonces, ustedes ya pueden ir completando todo eso, ¿ok? Todo esto fue... Eh, perdón,
teórico, práctico y social, los tres aspectos pueden completarlo. ¿Hay más justificaciones? Sí, pero no aplica tal vez mucho a ustedes. ¿Hay una justificación que le ponen metodológica? Ok. En realidad la podrían hacer, pero algunos recomiendan que eso sobre todo se ponga en estudios instrumentales, ¿no? Porque la justificación metodológica es básicamente el hecho de abordar o contribuir a metodologías, ¿no? O a la aplicación de ciertas metodologías o el avance de herramientas, por ejemplo, ¿no? Estadísticas y así. Pues, por ejemplo, los estudios instrumentales, que son de validación o de construcción incluso, ¿no? De instrumentos, ponen esta justificación de todas maneras porque están contribuyendo con nuevos sistemas de medida, ¿no? De alguna variable. O incluso los estudios que llevan a cabo modelos complejos, ¿no? Como ecuaciones estructurales o unos diseños, como vimos la semana pasada, ¿no? Diseños más complejos también ponen a veces justificación metodológica para resaltar la contribución del estudio a estas formas, ¿no? De análisis, ¿no? O de desarrollo de instrumentos. En el caso de estudios empíricos, digamos que regulares, no necesariamente se pone. Con teórico, práctico y social, suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿está claro cómo van a trabajar esa parte de la justificación? Sí, confírmame por favor si no hay preguntas al respecto. Si no hay preguntas, entiendo que ya lo pueden redactar, lo harán con calma en la semana, ya lo pueden redactar. Ok, muy bien. Sigamos. Luego tenemos los objetivos de la investigación. Esto también varios de ustedes ya lo han avanzado y lo vamos a conectar también con la pregunta que puedan ir redactando. Esto lo vamos a realizar con calma en las siguientes semanas, tal vez las siguientes, sí, porque es muy puntual. Se arma la pregunta y se deriven objetivos e incluso podemos trabajar las hipótesis también conectadas, ¿ya? Pero lo voy a hacer mención ahora, pero nos detendremos en esos 3 puntos que están conectaditos más adelante. En los objetivos se presenta, bueno, el general, que abarca la esencia global de la investigación, y los específicos, que detallan aspectos particulares y medibles que se persiguen alcanzar. ¿Okay? Entonces, los específicos son parte de lo que va a contribuir al general, ¿no? El general da cuenta de lo central de tu estudio. Entonces, si es mediación, el objetivo principal será relacionado a comprobar la mediación. Si es moderación, igual. Si es impacto, a comprobar ese impacto entre una y otra variable. Si es relación, a comprobar la relación. Si es un impacto, no sé, es un modelo doble, ¿no? Impacto de una sobre más de una variable, eso será lo central. Y en los específicos, pues, me ayuda a entender de manera más detallada, ¿no? El problema general, ¿sí? Por lo cual se suelen incluir objetivos relacionados a la medición de cada variable, ¿no? Como niveles, ¿no? La parte descriptiva. El análisis en función a dimensiones de las variables, ¿no? Para hacer más detallado, ¿no? El análisis. Y por allí también considerar diferencias en función de algunos aspectos sociolaborales, como, no sé, tiempo en el puesto, también demográfico, como sexo, edad, que sean relevantes a tu estudio, porque todo eso contribuye a entender mejor el fenómeno central que quieres estudiar, ¿ya? Entonces, todo eso se puede poner como específicos. Vayan esbozando esos objetivos, pero como dije, los vamos a trabajar más adelante, conectado tanto con la pregunta como con las hipótesis, ¿sí? Más adelante, ¿ok? Muy bien. Y llegamos al punto al que nos vamos a dedicar hoy día. Aquí lo voy a mencionar nada más para terminar todas las partecitas del documento, pero hoy nos vamos a dedicar al marco teórico, ¿sí? El marco teórico dentro del documento está
es conformado por dos grandes elementos: los antecedentes y las bases teóricas. ¿Ok? En el caso de los antecedentes, suele clasificarse en nacionales e internacionales. ¿Ya? Esto es una clasificación muy tradicional. Muchos no estamos tan de acuerdo porque a veces no se encuentran, ¿no? Nacionales sobre todo. Hay limitaciones, ¿no? Y es como que sí o sí tengas que considerarlo. A veces es complicado, pero es parte de la normativa, así que hay que buscar de ambos. Entonces, aquí se supone la revisión de estudios previos que aborden la temática, implica que consideren los mismos constructos o variables que se están analizando o que presenten cercanía conceptual, ¿ya? Aquí es donde, por ahí creo que en algún momento me preguntaban sobre qué pasa si no hay mi variable, ¿no? Por eso pueden ser otras, pero de cercanía conceptual, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué y cuando veamos las bases teóricas también. De la misma manera, deben coincidir en cuanto a los objetivos del estudio, por ejemplo. Si el estudio es experimental, los antecedentes deben serlo, considerando los antecedentes que los antecedentes son insumo para el desarrollo posterior de la discusión. ¿Ok? Cada antecedente debe tener una estructura suficiente que considere, aquí en esta partecita, esto es importante, lo que debe abarcar la descripción de cada antecedente, ¿sí? Objetivo, diseño, descripción de participantes, país, técnicas y un breve resumen de los resultados relevantes, ¿sí? Relevantes para ti. Ahorita les voy a poner ejemplos. Debe priorizarse como fuente artículos de revistas, así como tesis de posgrado de preferencia. De pregrado, ¿está prohibido? No, pero deben tener mucho cuidado de revisar el desarrollo de esas tesis, porque a veces no pasan filtros adecuados, ¿no? Asimismo, los estudios pueden ser internacionales como nacionales. No se establece un número específico para cada uno, depende mucho del estudio, pero suele hacerse, no sé, pues 5 más o menos, pero va a depender mucho del tema. En general, los antecedentes deben ser actuales, se priorizan los 5 años de antigüedad, pudiendo considerarse hasta 10 en temas en el que el conocimiento muestra estabilidad en el tiempo. Por eso, la regla no es rígida, pero hay que evaluar bien la variable, porque, por ejemplo, si es una variable, como se me ocurre, flow, ¿ok? El trabajo. Es una variable que no es tan antigua y que ha venido, pues, desarrollándose recientemente. Se han encontrado nuevas formas de entenderlo, instrumentos y demás. Entonces, es posible que con el tiempo haya cambiado su forma de entenderlo, ¿no? O abordarlo. Entonces, yo tengo que priorizar lo más reciente, porque es con lo que voy a trabajar y es el fenómeno actual, ¿ya? Ahora, hay otras variables que son más estables en el tiempo. Esas podríamos estimar, pero siempre es lo ideal estudios más actuales, ¿ok? Muy bien. Ahora, el marco teórico en general, tanto antecedentes como bases teóricas, que como dice acá, lo voy a decir brevemente porque vamos a desarrollarlo, consiste en sustentar teóricamente el estudio, en exponer conceptos, teorías, enfoques, clasificaciones pertinentes para encuadrar el estudio. Implica un desarrollo amplio de conceptos que conforman el enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado, ¿sí? Se desarrolla cada variable de estudio de manera organizada, la exposición lógica de los argumentos. Asimismo, se debe realizar una precisión conceptual que relacione o distinga el concepto estudiado de otros similares, si es que hubiera, ¿no? También se debe explicitar la teoría o enfoque teórico adaptado para explicar cada variable. ¿Ya? Ahora vamos a detenernos en cada parte. Pero
todo este bloque de marco teórico, sí es importante que tengan en cuenta algo. Esto no se pone por poner, ¿sí? E incluso los estudios no es como, encontré con mi variable, ¡pam!, lo pongo, ¿no? No funciona así. Lo mismo con las teorías. Vamos a ver más adelante que en el caso de las bases teóricas no se trata de hacer una monografía de tus variables y no se trata de llegar a la mayor cantidad de hojas de bases teóricas de tu variable. No funciona así. Lo mismo con antecedentes. Entre más antecedentes ponga mejor, no necesariamente. Obviamente, si todos son relevantes, espectacular, pero no se ponen por poner. ¿Por qué? Porque tienen una función. ¿Ok? Los antecedentes y las bases teóricas van a ser el soporte de tu propuesta. Y como se decía por ahí, en la parte de antecedentes nos van a servir posteriormente para la discusión, ¿sí? Por acá tengo una pregunta, si pueden ser de variables parecidas. Sí, pueden ser justamente por esta idea. Más adelante, cuando tú ya tengas tus resultados, vas a contrastar esos resultados con estudios previos. Esos estudios previos son tus antecedentes, ¿ya? Entonces, esos antecedentes te deben servir para hacer ese contraste, ¿ya? En esa línea es que se busca que sean con variables muy parecidas o todas las variables que tienes en tu estudio. Es lo ideal para que puedas hacer eso, ¿no? Yo encontré esto que coincide con los resultados de fulanito, que también encontró tal y cual, ¿no? Es lo ideal por eso que tengan todo. Pero si tiene una de las variables o de dos en dos, ¿no? Para los que tienen tres variables, o con una variable parecida, también me puede servir, porque por acá decían con una cercanía conceptual. Debe tener una cercanía conceptual, porque recuerden que finalmente lo que ustedes van a hacer es dar respuesta a un fenómeno que está estudiándose. Y cuando hagan la discusión, si bien no tienen el dato de exactamente el constructo con ese nombre, sí tienen de repente el dato de otra variable, pero que aborda el mismo fenómeno o lo aborda de manera parecida. Entonces también te va a servir para tu análisis en la discusión, ¿sí? Es como, bueno, justo ahora temprano estábamos revisando antecedentes con el otro grupo y hay una investigación sobre moderación, me parece, que está complicado encontrar sus tres variables, pero encontró en lugar de bienestar psicológico, que es su variable, satisfacción con la vida, ¿ya? Y yo le digo, a ver, coméntame, ¿por qué estás considerando esa variable dentro de tus antecedentes? Y ahí viene el dato interesante, que de acuerdo al modelo teórico de bienestar psicológico que ella estaba tomando, que es de Karen Riff, la base de esa propuesta de bienestar psicológico estaba muy ligada a la satisfacción con la vida. Es algo recurrente dentro del modelo de bienestar psicológico de Riff. Entonces, en ese estudio al que estaba poniendo en sus antecedentes, no lo mencionaban como bienestar psicológico, sino tomaban el constructo de frente de satisfacción con la vida. Pero dada la esencia, digamos, de la teoría que ella está usando, sí tiene sentido. O sea, sí le va a servir cuando más adelante tenga que contrastar información, sí le puede servir, porque es conceptualmente cercano, o en realidad muy parecido, tiene la base de la teoría. Entonces, en ese caso, ¿sí? Va el antecedente. Ustedes tienen que pensar, cada vez que busquen un antecedente y no sepan si es ponerlo o no, tienen que pensar en la utilidad que va a tener más adelante, ¿ok? Lo mismo también se puede jugar un poco con las dimensiones, ¿sí? Recuerden que dentro de sus objetivos van a hacer análisis por dimensiones también. Entonces, algunos antecedentes les pueden servir también para contrastar a nivel de dimensiones. Entonces, se encuentran por ahí un estudio sobre, a ver, ¿qué puede ser?
calidad de vida laboral y autoeficacia, se me ocurre. La variable de ustedes es capital psicológico, pero autoeficacia es una de sus dimensiones principales y el calidad de vida y autoeficacia también les puede servir, porque el de ustedes es calidad de vida y capital psicológico, ¿no? Para el análisis que posteriormente van a hacer de dimensiones les sirve ese antecedente, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tenor. Por eso podemos abrir un poco las opciones si es que no encuentran sus variables. Siempre va a ser lo ideal que encuentren sus variables. Ojo, tampoco se relajen. Pero se pueden considerar también algunas opciones, siempre pensando en el uso que le van a dar más adelante. ¿Ok? En todo lo que es esta estructura, en todo lo que es la metodología que estamos usando, cada parte tiene una utilidad. Ninguna de ellas es como el relleno de, porque burocrático el tema. No, sí puede haber un formato que tiene sus cosas, ¿no? Pero cada parte tiene una utilidad. Ustedes entiendan la utilidad y les va a ser mucho más sencillo tener los criterios para trabajarlo mejor, ¿ok? En este caso, la utilidad de los antecedentes es ese. Otro punto importante de los antecedentes que es necesario que lo tomen en cuenta es la muestra. Sí, eso también les puede ayudar muchísimo. Priorizar muestras parecidas a la suya, porque nuevamente, si vas a hacer el contraste luego, tus resultados son en una muestra en particular. Entonces, entre más se acerque a tu misma población, más uso vas a poder hacer de ese recurso, ¿sí? Entonces, es por eso también que se espera tener nacionales, porque tu estudio es acá en Perú, ¿no? Los internacionales te ayudan, por supuesto que sí, pero los nacionales te acercan, aparte de acercarte a las variables, te acercan a la realidad de tu población, ¿no? Entonces también se puede tomar en cuenta eso, esos detalles, ¿sí? Entonces, eso, si alguno trabaja en profesores, priorice estudios en docentes, ¿no? Si alguno va a trabajar en sector industrial, priorice estudios de ese sector, ¿no? Si alguno va a trabajar en TI, por ejemplo, priorice estudios de TI y así, ¿ya? Ahora, en cuanto a las bases teóricas, ¿sí? Tiene un propósito similar, ¿ya? También van a ser el soporte para tu discusión y también, ojo, son el soporte para tu hipótesis, que es justo lo que sigue. Recuerda que la hipótesis es una afirmación, ¿sí? Es como una declaración que tú estás haciendo, tú estás afirmando que el fenómeno se va a comportar de cierta manera. ¿Okay? Tú estás diciendo que A va a hacer esto con B, X con Y. Tú lo estás afirmando. La hipótesis son afirmaciones, ¿ok? Y esa afirmación, ¿de dónde va a salir? Aquí es donde sale el producto de todo lo que has indagado previamente, ¿no? Esa afirmación, y esto lo hemos visto desde la clase 1, no es por sentido común, a mí me parece, me late, tengo la corazonada de que así va a ser, no, ¿cierto? Tiene o se ha llevado a cabo un recorrido, ¿no? De análisis lógico y de antecedentes y de problemáticas y de bases teóricas para concluir que esto se va a comportar de esa manera. Entonces, cuando ustedes dicen que la variable A va a impactar en la B o la variable C va a ser mediadora entre A y B y todo, de acuerdo a cada uno de sus estudios, esa afirmación se sostiene en los antecedentes y en las bases teóricas que te han llevado a concluir que así va a ser, ¿ya? Por eso les decía, cuando pasen o cuando yo digamos, los insto a que pasen de correlación a estudios explicativos, la única diferencia, porque la parte estadística se acomoda, ¿ya? Pero lo único que sí se debe garantizar es que tengan el soporte teórico, ¿no? Y de antecedentes para poder afirmar eso, poder afirmar este impacto, ¿ok? Nada más, es el único requisito para poder cambiar,
de uno u a otro, que haya sospechas válidas, ¿no? Y sustentadas de que una variable impacta en la otra y no solo se relacionan. Si tienen esos indicios claros, vayan con impacto. Y a varios de ustedes les dije, ¿no? De acuerdo a lo que me has contado, a los antecedentes que has mencionado, incluso a las teorías, yo creo que sí aguanta un modelo explicativo. Les dije, ¿cierto? Más de uno. ¿Por qué te quedas en correlación? Sí, aguanta. O sea, creo que hay los indicios suficientes para desarrollarlo como impacto, ¿no? Y ahí ya les dejé la tarea de que indaguen un poquito más. Pero sí, hay varios. Habrá otros en los que no, es que de repente el estudio todavía es muy limitado, en la teoría también no nos da cuenta mucho y pues preferimos dejarlo en correlación. Bacán, no hay problema. Pero si tienen con qué trabajar un impacto, háganlo. Ese es el único requisito, que te apoyen tus bases y tus antecedentes. ¿Sí? Para eso sirve esto. Por lo cual, las bases teóricas, siguiendo el mismo patrón de los antecedentes, no se pone cualquier cosa, ¿se entiende, no? No va de todo ahí, voy a hablar de personalidad, voy a poner mis 7 teorías de la personalidad, ¿no? Desde, ¿cómo le llamaban? Esta clasificación de personalidades de humores, creo, ¿no? Voy a meterle mi teoría de los humores, y voy a poner para hablar de personalidad. Ya, no se trata de eso. Aquí si no, entre más información mejor, no necesariamente. Como hemos mencionado, tiene una función. Entonces yo tengo que poner la información necesaria para que cumpla su función. Necesaria y suficiente para cumplir esa función. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Avancemos en el formatito. Bueno, ya hablé de la hipótesis, que es la conclusión. Luego sigue todo el capítulo de método, que lo vamos a ver también más adelante. Esta parte sí es más puntual, más técnica, más precisa, ¿sí? A diferencia de los anteriores. Entonces, se declara, básicamente, tipo y diseño de investigación. Ya hemos visto eso, pero vamos a trabajar más adelante cómo se declara aquí. La población muestra, lo vamos a ver en su momento, cómo delimitarla, qué considerar, operacionalización de las variables, que está conectado con el punto de técnicas e instrumentos de recolección de información, que allí ya hay que determinar qué medidas van a usar. Ya hemos dicho esto hace un tiempo, que ya vayan viendo eso, ¿no? La idea es que todas sus variables tengan con qué medirse. Procedimientos, ¿sí? Para obtener la información. Análisis de datos, donde se indica cómo se va a procesar, no es que se ponga ningún análisis allí. Esta parte justo es más como proyectándote lo que vas a hacer, ¿no? No has aplicado nada aquí. No has aplicado la prueba, todavía nada, pero sí solo declaras cómo lo vas a hacer, cómo vas a recolectar la información, qué análisis le vas a aplicar, pero en el futuro, ¿no? Que solo se declara. También se mencionan consideraciones éticas, ¿no? Que son bien protocolares. Y como esto es un documento de propuesta, suele ponerse presupuesto, cronograma, presupuesto y cronograma, que algunos también decimos que esto está de más, pero seguimos en la idea de que como proyecto, esta estructura no solo se maneja para la facultad de tesis, sino en general cuando hablamos de proyecto de investigación, es algo que se puede presentar a diferentes entidades. Y en ese sentido, sí, pues se aplica un presupuesto y se aplica un cronograma, donde se plantea el tiempo que se va a tomar para cada parte del estudio. En el cronograma se utiliza un diagrama tipo Gantt, ¿no? Con las actividades y las semanas o los meses en los que se está proyectando que se lleve a cabo. Temas técnicos muy sencillos. Ahí sí no nos vamos a detener. Cada uno lo puede completar. Le damos una miradita y ya está. Esto es muy práctico. Referencias y anexos sí es importante.
¿no? Las referencias, de acuerdo a lo que han citado a lo largo del texto, en formato APA, y anexos que suelen ponerse en los instrumentos, ¿no? Está el aumento de los instrumentos del estudio. En el caso del informe final, los anexos pueden ser más amplios, ¿no? Pero en este caso, los instrumentos. Ok, eso es el documento. Entonces ya tienen varias partes que pueden completar. Por lo pronto, todo sí, todo el punto 1 lo pueden ya completar. La justificación ya les expliqué cómo hacerlo, así que eso sí, sí lo pueden completar. En el caso de los objetivos, pueden ir esbozando objetivos. También les di las, digamos, más o menos alrededor de qué giran los objetivos específicos. Ya cada uno lo adapta a su propia variable. Entonces también pueden eh, completarlo. ¿Lo vamos a revisar y corregir? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, todo ese punto 1 ya lo pueden completar, ¿ok? Marco teórico antecedentes, también pueden ir avanzándolo. Ya les di las pautas de cómo, de qué considerar y qué no. Y aquí tienen la información que debe contener. Varios de ustedes ya tienen estudios, ¿cierto? Porque aquí viene el dato interesante, cuando han hecho el planteamiento del problema, han tenido que buscar información sobre lo que se sabía hasta el momento de tus variables, ¿cierto? Para ver lo del vacío del conocimiento y demás. Entonces ya tienen antecedentes por ahí. Supongo que han guardado ahí sus papers en sus carpetitas. Pues, las escogen y pueden ir redactando aquí sus antecedentes. ¿Ya? Nacionales e internacionales. Y ahorita vamos a ver lo de bases teóricas también para que lo vayan avanzando. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos. Miren, ¿se dan cuenta? Toda la parte de métodos sí nos vamos a dedicar más adelante, pero ya lo tenemos. Ya estamos avanzando en eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta del formato? Vamos a pasar. ¿Todo bien? Dedito arriba. ¿Todo bien? Voy a... Perfecto, perfecto, gracias. Voy a abrir acá esto un ratito para trabajarlo, pero tengo preguntas. A ver, déjenme ver. Michael. Hola profesora, ¿cómo estás? Es sobre mi tema de investigación y más o menos la parte de la justificación metodológica. Usted mencionaba que no necesariamente podíamos utilizar la parte, en la parte de justificación, la parte metodológica, ¿no? ¿Cuál sería el aporte? En mi caso, yo voy a hacer sobre lo que es el burnout y apoyo social percibido en la comunidad de trabajadores sociales, en grupo de WhatsApp. Y la metodología va a ser una mixta quanti y quali con entrevista y aplicando, digamos, una escala, ¿no? Lo que quiero hacer es también extraer conversaciones de grupo de WhatsApp, las interacciones. Para ello voy a utilizar lo que es la IA y el prompt. Entonces, por ahí podría yo decir justificar o el aporte metodológico del uso de la IA para extraer los datos y para poder clasificar los temarios. Interesante, interesante. Ya. De repente no por ese lado, porque cuando hablamos de la parte metodológica, nos referimos em, a lo relacionado a, por ejemplo, diseños, instrumentos, ¿no? Y formas de recolección de información. ¿Ok? 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 Pero en tu caso, por ejemplo, el hecho que sea una triangulación, que es lo que estás mencionando entre quali y quanti, es algo interesante a nivel metodológico. Por ahí lo podrías mencionar. Y dentro de repente, que sería más la línea cualitativa, si no me equivoco, esta forma de recolectar o analizar la información que me mencionas de la IA podría también mencionarse a modo de, como dices, de contribución, ¿no?
nuevas maneras de aproximarse al conocimiento, pero tienes que orientarlo bien o enmarcarlo bien dentro de los diseños o forma o tipos de investigación. ¿Ok? No solo, a lo que me refiero es que no solo es como que la justificación metodológica es que voy a usar IA, ¿no? Sino que dentro de lo que son los tipos de investigación, primero que voy a usar dos formas de aproximarme que son cuantitativa y cualitativa, y dentro de las maneras en las que se explora a nivel cualitativo, porque hay formas de exploración, ¿cierto? Hay formas de revisión de discurso, entrevistas, ¿no? Y sus técnicas de recolección de información a nivel cualitativo, trabajo de campo, etcétera. Lo mismo que hay a nivel cuantitativo. Hay formas de recolectar información. Entonces, dentro de esas formas, tú estás haciéndolo de una manera, digamos, actual, ¿sí? Y eso sí, sí lo puedes mencionar, pero como te digo, enmárcalo de esa forma, porque si no es como, esto no es metodología, podría parecer, ¿no? Esto no es una justificación metodológica, solo es una herramienta que se está usando. Pero si tú lo enmarcas dentro, sí, de una metodología de estudio, que en este caso es Quanti-Quali y específicamente la línea Quali, sí podría mencionarse. Me parece interesante. El hecho, como te digo, de la triangulación ya de por sí podría ser una justificación metodológica porque no es muy común que se haga. Oh, Ok, entonces sí, pero ten cuidado mucho en cómo lo plasmas. Ya lo revisamos, pero lo puedes incluir. dale, gracias. Muy bien. Heidi. Sí, profe. Yo tenía una pregunta con respecto más bien a las fechas para completar esta parte hasta bases teóricas. Muy buena pregunta. A ver, vamos a ver el calendario. Porque recuerden que para la semana 16 todo el documento debe estar completo. Así que todo, pero vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, tenemos, a ver, justo estaba viendo yo el calendario por acá. Hoy día estamos 4. Nos quedan 4 semanas por delante. Para la semana del 1 de agosto ya todo debe estar completo. Por lo cual, yo estimaría que para la semana del 18, que es presencial, ¿sí? Podría estar este marco teórico y por ahí algo más. A ver, déjenme ver dónde está mi formato. Acá está. A ver, toda esta parte es muy práctica, muy puntual. Sí, es... Y a ver, ¿dónde están mis fechas? Luego tenemos una semana más y ya es la presentación final. Ya, sí. Sí, máximo podemos hacer eso. Todo el capítulo 2, ¿sí? Que es todo lo de marco teórico, hasta el... ¿dónde está? Aquí. Hasta el 18 de julio. ¿Ok? Delegada, anote por favor. Sí, hasta el 18 de julio, que es justo nuestra sesión presencial, y ahí lo podemos ver, todo el capítulo 2, ¿ya? Ahora, para esto, ya la siguiente clase vamos a avanzar también con la parte de método, o sea, tranquilamente para ese día también podrían tener más apartados, ¿ya? Pero digamos que se va a revisar sí o sí todo el capítulo 2 al 18 de julio, ¿ok? De allí solo quedaría completar, que insisto, ya lo podrían estar haciendo porque ya lo vamos a trabajar, lo que es el capítulo 3 o la parte 3 que es toda la parte de método, ¿sí? Método. Ya, eso ya se completa para la presentación final, ¿ok? Eso sería un poco nuestro cronograma. Pero para esto, como dije, ya podemos avanzar más cosas del capítulo 3 también. Por ejemplo, algo que he dicho desde la clase 2, me parece,
que ya tengan identificados sus instrumentos. No se pongan a buscar instrumentos recién en la semana 15. Eso ya tienen que hacerlo desde ahorita, ¿sí? Cosa que todo ese capítulo de método, como les digo, es muy puntual, muy práctico, muy técnico y más cortito. Tranquilamente lo hacemos en ese par de semanas, pero vayan ubicando sus pruebas, ¿sí? Que es lo que podría tomar más tiempo. El resto es fácil de trabajar, ¿ok? Pero más pesadito el capítulo 2 para, para el 18 de julio, ¿ok? Y todo completo para el 1 de agosto. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Gracias por la pregunta. Profesora, buenos días, ¿qué tal? Sí. Yo me he estado ausentando en 2 clases por los horarios de mi nuevo trabajo, pero ahora ya los he acomodado y estoy a las 11 de la mañana ya escuchando la clase, poco antes incluso, pero le he dado un ajuste a mi realidad problemática y no sé si lo puedo enviar por correo o por algún medio como para que me dé ciertas observaciones, ya que me he quedado ahí, pues, ¿no? Corrigiendo eso que tomé en cuenta esa vez en presencial. Ya, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y bueno, ahora recién que estoy teniendo este nuevo horario, ya para seguir avanzando lo demás, ¿no? Pendiente. Lo que se me ocurre que podríamos hacer, porque yo estimo que más de uno de ustedes tiene esa necesidad, ¿cierto? De una miradita adicional, por así decirlo, a, a sus planteamientos, ¿no? Sobre todo, yo priorizaría algunos que son contados, ¿no? Que creo que son 3 o 4, que tenían todavía este pendiente de determinar bien la variable o determinar bien el diseño, ¿no? Y ahora que ya tienen más información, tal vez lo han podido decidir mejor. Entonces, lo que podríamos hacer es en la siguiente semana separar un espacio al final de la clase para revisiones de este tipo. ¿Ok? Entonces, en la primera parte lo hacemos el tema que nos toca, que va por muestreo, vamos a entrar a la parte un poco metodológica allí. Y en la segunda partecita vamos con estas revisiones. ¿Les parece? Podríamos hacer eso porque, como digo, creo que más de uno podría necesitarlo. Entonces aprovechen esta semana también para revisar sus planteamientos de acuerdo a lo que ya hemos ido conversando, a las observaciones que se le hicieron ese día de la presentación también. Y si le han hecho algún ajuste sustancial, lo podríamos revisar, verificar, ¿no? Y darle los alcances para que ya quede mejor. ¿Ok? Entonces la segunda parte de la semana que viene lo vamos a dedicar a eso, ¿sí? Ya, muy bien. Tome nota, por favor, delegado, para acordarme también yo y organizar los tiempos. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces con esta partecita en la que vamos a hablar sobre el marco teórico. Ahora que ya lo tienen que desarrollar, vamos a hablar sobre esto, que es muy importante, como les dije, entender bien de qué trata. Digamos, tradicionalmente hemos asociado, y les digo, yo también, porque cuando estaba en la universidad lo entendí así, al marco teórico como la parte monográfica de la tesis, ¿no? Como si me dejaran de tarea, habla sobre el engagement y ya pues todo lo que encuentre sobre el engagement le meto allí, ¿no? Y entre más encuentre, mejor, ¿no? Esto obviamente asumiendo que toda la información es válida, teóricamente confiable y todo, ¿verdad? Eso no está en discusión, pero sí la mayor cantidad, ¿no? Vamos a entender, o estamos entendiendo, que no es así, ¿ok? No es así. En la parte de la tesis no todo se trata de la mayor cantidad de información, sino de la relevante, la necesaria y la que les va a ser útil, ¿ah?
Entonces, algunas consideraciones para abordar el tema del marco teórico, ¿sí? La ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento válido, ¿sí? Cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente y de igual manera asumir una posición frente al mismo. ¿Qué quiere decir? La ciencia se va renovando constantemente. Es más, cada uno de los estudios que ustedes hacen y que actualmente en este momento se están haciendo alrededor del mundo, suman a ese conocimiento. Por lo cual va cambiando con el tiempo, va actualizándose. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo los fenómenos cada vez mejor o vamos encontrando más aspectos de los fenómenos que no habíamos considerado. Y eso es la parte bonita de la ciencia, ¿no? Entonces, yo como investigador no puedo obviar lo que actualmente se sabe de la variable, porque si no estarías como viviendo en una realidad paralela. Por eso es importante el tema de los antecedentes, ¿no? Para saber desde dónde estoy partiendo, lo mucho que se sabe o lo poco que se sabe de mi variable. Los teos, por eso debe fundamentarse en el conocimiento existente, porque a partir de ahí yo le voy a sumar o lo voy a cuestionar también, ¿no? En base a otras teorías o a los avances actuales y demás, yo también puedo tomar, como dice allí, una posición frente a ese conocimiento y lo sigo teniendo en cuenta, pero para de repente generar una postura, una visión distinta, ¿no? Sobre cómo entender las variables, ¿no? Por ejemplo, les conté, creo, sobre esta investigación de liderazgo que hizo una asesora del año pasado, donde reivindicamos, por así decirlo, un poquito el papel del liderazgo permisivo, ¿no? El laissez-faire. Un poquito, ¿por qué? Porque creo que tradicionalmente no está muy bien visto, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, y se veía como un líder poco efectivo, y que no solo como que los dejaba, los descuidaba el personal, pero en realidad no es así. Es un liderazgo que puede ser bastante útil y bastante valioso en ciertos entornos, que en nuestro caso lo comprobamos en el sector de TI. Y tenía que ver mucho con el tipo de trabajo que tenían, que realizan, ¿no? La forma de trabajar que realizan estos perfiles de TI, donde este tipo de liderazgo era lo que más, el liderazgo más relacionado al bienestar de los trabajadores, más que un transformacional. Entonces, es como que, ok, obviamente toma en cuenta la base sobre la teoría del liderazgo, pero puedo generar una posición distinta a partir de una nueva mirada al fenómeno o cómo van avanzando las cosas, porque esto de TI no ha sido, pues no es de toda la vida, ¿no? Ha ido emergiendo mucho en los últimos años. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, no solo es tomarlo en cuenta para seguir lo que ya se estudia, sino también para tomar una posición y así se va generando conocimiento nuevo. Es lo bonito. Por ese motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia, como conocimiento previo, ¿sí? Sí, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. Ah, y aquí viene otro punto. Los órganos de repente no estamos tan habituados al tema de escuela, ¿no? Psicológica. ¿Por qué? Porque nuestro abordaje no toma mucho en cuenta eso, ¿no? Si pudiéramos enmarcarlo por ahí un poquito de gestáltico, más oriental a la parte humanista en algunos casos, ¿sabes? ¿No? Pero no lo tenemos así tan arraigado como sí en otras especialidades donde ese enfoque marca todo su abordaje, ¿no? Terapéutico, por ejemplo. ¿Ya? Pero sí es importante que en mi investigación, si es que mi variable se analiza desde diferentes enfoques, yo escoja y le marque en qué enfoque estoy trabajando yo. ¿Ok? A eso se refiere. Variables como la personalidad, por ejemplo, podrían necesitar de esto, ¿no? Porque es una variable amplísima y ha sido abordada de diferentes lados, entonces tendría que marcar bien a qué lado me refiero yo
para poder trabajarlo, ¿no? A ver, déjeme que acá creo que había una pregunta. Necesito por acá. ¿Se puede tomar para segmentar en campos laborales? ¿A qué te refieres con campos laborales? Industria, agroindustria, o sea, el tipo de, por ejemplo, ¿cómo le explico? O sea, lo mismo que usted está explicando ese caso, aplicar lo mismo, pero en un segmento específico, ¿aportaría eso ¿Aportaría qué cosa? a la investigación? A ver, no sé si voy entendiendo bien tu pregunta, espero que sí. Recuerda que esto es darle un marco a cómo vas a abordar tu variable. ¿Okay? Ahora, para decidir qué marco, qué modelo es el más apropiado, tal vez, para explorar el fenómeno que tú quieres, puedes tomar en consideración el sector, el rubro en el que estás trabajando, por supuesto. Claro que sí. Porque eso da cuenta también de cómo se ve el fenómeno y que de repente un modelo teórico te va a dar más respuestas para entender esa realidad que otro, ¿sí? Lo mismo con las variables en sí, recuerden, hay variables que no son mucho más útiles en un sector que en otro, pero la forma en la que te aproximas a esa variable, en nuestro caso, está muy enmarcado a temas laborales y es más, podría ser en ciertos rubros que tienen características muy marcadas, ¿no? Muy distintivas, por lo cual cierto modelo te ayuda más que otro, por ejemplo, ¿no? O te va a aportar más que otro modelo. Sí, se toma en cuenta eso también, ¿sí? Michael, dime. Hola, profesora. Profesora, una consulta. Digamos Ujú, que yo tengo claro el marco teórico, he investigado bastante y varios autores van hacia digamos, hacia un camino y de repente en mi hallazgo y en mi entrevista y todo eso, detecto ujú, que hay algo diferente, que se comporta diferente. En ese hallazgo que puedo detectar, puedo volver a revisar otros marcos teóricos que tal vez fundamenten mi postura. Puedo hacer una regresión, o sea, volver, decir, oh, he hallado esto. mm, mm, Entonces, ya. para fortalecer mi postura, porque obviamente antes de hacer la encuesta, he estado estudiando, he estado revisando todo y de repente, pum, hallé algo que no pensaba, que no estaba en las investigaciones más conocidas, pero sí puedo hacer eso. Ujú, 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 ujú. O lo Ok, pongo como interesante. hallazgo. Interesante pregunta. Sí, sí. No, pero sí. A ver, si hablamos, digamos, en temas de orden, se supone que debo haber contemplado todo, eh, o sea, ya lleva resultados. Si vamos al tema práctico, sí, o sea, sí, podrías, ¿no? Eh, incluir o incorporar teorías luego, no está prohibido, ¿ok? Porque finalmente nadie va a ver tu informe final hasta que lo presentes. Entonces, digo, en la práctica sí se puede, pero para evitar, aunque no es malo, pero ahorrarnos eso, justamente cuando van a seleccionar qué cosa incluir en su marco teórico, no se trata solo de, claro, vas a contemplar las teorías o enfoques que mejor te ayuden a entender tu variable, o mejor dicho, el fenómeno, ¿no? Que estén más conectados con esa realidad tal vez. Pero dentro de escoger eso, no hay que desestimar teorías que se puedan complementar, ¿ok? Por eso es que se pone a veces más de una, si la hay, ¿no? Porque a veces no hay mucho, pone más de una. No necesariamente así como que distintas, ¿no? Entre más distintas mejor no, pero teorías que de repente sepas que se pueden complementar en algún momento y que si por ahí es verdad que estás inclinado a una de ellas, la otra podría darte respuestas también. Entonces, dentro de tu teoría, de tu marco teórico, consideremos también,
o diferentes formas de entender tu fenómeno, porque como dices, puede ser que en base a los resultados te sirva uno, te sirva el otro. ¿Ok? Entonces ya los podemos considerar de antemano. O sea, es correcto eso que dices, porque yo no tengo certeza, a pesar de que hago un estudio exhaustivo y mi hipótesis, ¿no? Está clarísimo asegurar eso. No sabemos finalmente que el comportamiento era variable, puede aparecer elementos que no hemos tomado en cuenta y que ¿no? nos lleven a resultados sorpresivos, pero igualmente valiosos, y necesitamos entenderlos. Entonces, de repente, más de un modelo me puede ayudar a hacerlo. Y si ya sabemos que eso puede pasar, entonces, dentro del marco teórico, considero también más opciones. Así que yo sugeriría que desde ya consideren varias formas, varios modelos en sus propuestas. No, como digo, no un montón, pero las necesarias, las que se complementan, ¿no? Por ahí se pueden considerar desde ya. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, ahí está. El marco teórico, ¿sí? Como dice aquí este autor, es imposible conseguir una investigación sin la presencia de un marco teórico. ¿Sí? Imposible. Porque a este le corresponde la función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación, lo que va a sostener tu estudio. Y tenemos, ¿no? Antecedentes, la claridad de los conceptos, ¿no? Que parte también de las teorías que estás utilizando. ¿Ok? Entonces, tenemos todo eso. Y tenemos por acá, es que aquí me tapa esta cosita, lo voy a cerrar, ¿ya? Pero espero que no, es que me ayuda a ver si ustedes comentan o algo, pero este cuadrito que se pone acá encima me tapa. Bueno, voy a ir moviéndolo, ya. Aquí. Entonces, ¿qué es el marco teórico en una investigación? Pues es la fundamentación dentro de la cual se va a enmarcar tu estudio. Es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de tu estudio. En que se muestra el nivel de conocimiento en ese campo, los principales debates, ¿ves? A eso me refería, no solo ponemos una sola, ¿no? Sino también podemos poner otras posturas tal vez sobre tu variable, pero siempre que esté orientado o que te ayude en tu estudio, ¿ok? No volvemos por otro lado. Resultados, instrumentos y demás aspectos pertinentes y relevantes sobre tu tema de interés, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un ejemplo sobre violencia, que es una variable súper amplia, ¿cierto? Súper amplia. Y como pueden ver aquí, ahora sí se ve completo, tenemos una lista de autores, ¿no? Que hablan sobre violencia. Y miren, tenemos 3, 6, 9 autores que hablan sobre violencia. Cada uno de ellos da una explicación sobre la violencia y cada una de estas explicaciones está enmarcada en un enfoque, en un paradigma, en una corriente psicológica, ¿no? Así. Y bueno, esta es la fuente. Pero lo que hay varias formas, varias teorías alrededor de la violencia. Entonces tú tienes que escoger allí cuáles, ¿no? En este caso sí o sí tienen que ser más de una porque es vasto, ¿no? El campo que se ha venido desarrollando sobre ese constructo. Entonces tomaré varias de ellas, pero las más relevantes para mi forma de entender, o la forma en la que yo entiendo la violencia en el fenómeno que lo estoy estudiando, ¿no? Entonces, no es lo mismo la violencia, por ejemplo, si vas a hacer un estudio en la familia, en parejas, la violencia estructural, la violencia, de repente, en pandillas, se me ocurre, o temas de violencia en redes sociales, en adolescentes, en niños. Entonces, dependiendo del estudio, habrá aproximaciones que serán mucho más enriquecedoras para tu estudio que otras. No quiere decir que las otras no sean buenas, esto que no, pero escogerás las que mejor se aproximen. Y es más, las teorías también que se complementan. Por ejemplo,
si mi estudio es sobre violencia de género, se me ocurre, ¿no? Y yo encuentro que, no sé, Merton, ¿sí? El primero que está allí, tiene una aproximación que me sirve mucho para entender el fenómeno de la violencia de género. Pero estudiando, me doy cuenta también que Lawrence no solo tal vez cuestiona a Merton, sino menciona otras variables que Merton no ha considerado, pero también para entender la violencia de género. Entonces pongo a los dos, ¿no? No porque de repente principalmente me vaya a basar en Merton, voy a obviar a Lawrence que lo cuestione un poco, no al revés, me sirve mucho, justo para lo que Michael comentaba, ¿no? Tal vez me va a servir, o quién sabe cómo salgan mis resultados, una aproximación distinta, ¿no? De la variable, pero se dan cuenta que ambos, o sea, mi consideración en ambos es que me sirven para entender el fenómeno de la violencia de género. No me voy hacia otro lado, solo por el hecho de poner más teorías, me voy a otras que de repente no me explican muy bien violencia de género, sino más bien violencia estructural, se me ocurre, ¿no? Eso es lo que hay que delimitar. Entonces, puede ser más de una teoría, por supuesto que puede ser más de una teoría, pero siempre siguiendo este criterio de que se enlace o corresponda con el fenómeno que yo estoy estudiando. ¿Ah? Por ejemplo, sigamos por aquí. Acá. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Sí, dime, Michael. Profesora, más allá, si yo me pongo un, digamos, es medio chinchoso, ¿ya? Disculpe. Si me pongo un punto muy extremo en el cual mi resultado, por ejemplo, yo, Ujú, de toda la teoría habla sobre que las trabajadoras sociales sufren de burnout en hospitales. Eso es lo que he hallado, la mayor prevalencia de burnout en el hospital y todo eso. Y en España y en otros países. En el Perú hay pocas investigaciones. Y de repente mi investigación, mía, ujú. haya que no hay burnout, no, que todos reciben apoyo social y contradice definitivamente a las investigaciones de los demás. En ese Ujú. caso, yo diría que según marcos teóricos y todo eso, ¿cómo yo haría en ese caso? Sería un hallazgo, entiendo que sería un hallazgo mío, es decir, en el Perú, ¿por qué sucede esto? ¿Podría yo buscar una variable extra que determine por qué verdaderamente las trabajadoras sociales son, digamos, no sufren de eso? No sé. O buscar Ujú, ujú. en ese caso. Sí, sí, o sea, en la parte de discusión no se trata tampoco, digamos, de aumentar más teorías, porque ya has considerado las necesarias, ¿no? Tanto las, digamos, directamente relacionadas, las incluso las que se contraponen un poco, has considerado todas. Entonces, no es necesario tal vez agregar más teorías, pero sí, como dices, considerar más variables, que no tienes que agregarlos tampoco previamente, sino mencionarlas en tu discusión. Pero que también de alguna manera se han expuesto en algún punto de tu revisión, pero de repente no se entendieron de esa forma. ¿A qué me refiero? Como en este ejemplo que les decía de liderazgo, nos pasó eso, en realidad. La hipótesis era de que el estilo transformacional, y está en mucha evidencia, es el más relacionado con el bienestar. Todas las evidencias apuntan a eso, porque es el estilo ideal, ¿no? El transformacional, motivacional, inspirador, ¿no? Y ese está más ligado a bienestar en los trabajadores. Y en el caso de esta investigación no salió así, no salió a bienestar. Entonces, ¿qué es lo que entró a tallar allí? Era el tipo de funciones del puesto para explicar el por qué nuestros resultados salieron diferentes a lo que se supone que estaba en los antecedentes, ¿no? Y marco teórico y demás. Pero mira, acá lo interesante es que, uno, la realidad sobre los trabajadores de TI ya se había expuesto desde el planteamiento del problema, solo que posiblemente no era algo que se había considerado en los estudios previos o en la forma en la que se abordó los estudios previos, el tipo de funciones que hacían las personas, ¿no? Solo se hacían o se mostraron los análisis entre las variables. Eso es lo que se mencionó, por ejemplo, en la discusión. Otra cosa,
que también se hizo referencia al estilo o a los estudios o a la teoría respecto al estilo laissez-faire, al estilo permisivo, ¿no? Que si bien muchos estudios se centraban su atención en el transformacional y todos sus efectos positivos, y en el caso del permisivo se veía más, ¿no? Desde un punto de vista negativo, pero si íbamos a la definición del estilo permisivo, como definición no era de por sí negativo. Ese es el detalle. La aplicación y la evidencia sí lo mostraban como un estilo poco efectivo, ¿no? Y demás, pero en definición, y ahí es como nos remontamos a la teoría nuevamente, no era un estilo negativo en esencia, solo una forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Los efectos podrían hacer que sea contraproducente o no, pero como estilo no era ni bueno ni malo. Entonces, la teoría igual nos daba ese soporte para justificar de que, ok, o sea, tiene sentido y que uno, en este tipo de trabajadores en particular, no se haya cumplido la hipótesis que teníamos. ¿Por qué? Por esto, por la consideración de las funciones y por también el papel que tiene el estilo permisivo que ha sido definido y se tiene ahí, ¿no?, la información de la teoría, cuyo valor de repente no se evidenciaba en otros contextos, pero en este sí, el valor del estilo permisivo. Entonces, si te das cuenta, igual tenemos el soporte de la teoría, solo que en tu discusión, y ahí viene la parte interesante de la discusión, es que producto de tus resultados tú vas a poder ver o abordar el fenómeno de diferente manera. En este caso, los resultados que te salen diferentes a los esperados te exigen eso, te exigen pensar un poco más respecto a qué pasó aquí y buscar respuestas. Y esa búsqueda de respuestas las puedes poner en tu discusión, ¿no? Y como todo se sostiene igual en todo lo que has indagado, porque para llegar a esas respuestas vas a basarte en todo lo que sabes de tu fenómeno y buscarás incluso más respuestas, está súper, ¿ya? Entonces no hay problema con eso. Más que incorporar, a veces más que incorporar nuevas variables, solo es detenerte a entender esas variables de manera distinta o considerar más características que antes de repente no eran tan relevantes y así. Así que sí, es súper interesante esa parte. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Les decía, bueno, las funciones del marco teórico. Primero, sirve de base para la descripción o el enunciado del problema, ¿sí? Recuerden que incluso desde su planteamiento del problema han tenido que saber de dónde salen sus variables, ¿cierto? Y hay un poco la teoría al respecto. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones, ¿ya? Sirve para cuestionar, así como para conducir la reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. Ajá. Aquí viene el detalle de por qué en el planteamiento del problema ya se tenía que indagar un poquito de la teoría. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, ya hablamos del sentido común y también en base a la experiencia de cada uno, ¿no? Lo que ha visto en sus trabajos y demás, tiene una forma de entender la variable, ¿no? Pero revisando, ¿cierto? Revisando, explorando, te das cuenta de que de repente el problema en sí no es este otro. Entonces, el tener ese marco también te ayuda a eso, a reformular o hasta cambiar el problema de investigación o orientarlo de manera diferente. Pero necesitas conocer. Por eso, cuando, por ejemplo, ustedes me comentaban de sus intereses, ¿no?, de investigación, y yo les daba una sugerencia, esa sugerencia era en base a lo poco o mucho que podía saber de ciertas variables, pero necesitamos ese marco, ¿no? Sí, Leila, dime. Profesora, tengo dos preguntas. La anterior, que estaba hablando acerca de las teorías, ¿tengo que escoger una? O, por ejemplo, yo he visto que hay puntos donde dice teorías de tal variable, luego es componentes de tal variable, ¿no? Y en las teorías mencionan como que a 5 teorías de esa variable,
Y en los componentes, ya sobre el constructo, ¿no? Componentes de esa variable, las dimensiones, diré. O cómo tengo que hacer yo ahí, como para elegir una teoría, ¿cómo se sabe eso? Ok. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, generalmente hay un apartado de teorías y pones varias, ¿no? Pones varias Ajá. teorías allí. Lo que suele hacerse es, hay como una teoría, ¿cómo decirlo? Principal, o es la que está más ligada a tu estudio, ¿no? Por ejemplo, compromiso organizacional, ¿no? En el compromiso organizacional, la teoría más conocida en la cual se basan muchos estudios es la de Meyer y Allen, ¿no? Continuidad, afectivo y normativo, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no haya más teorías de compromiso. Y eso no lo sabemos mucho con la indagación, ¿no? Yo me enteré también cuando tuve que hacer la indagación de esa variable. Hay teorías desde la parte sociológica, hay teorías bidimensionales, ¿no? Incluso los antecedentes al mismo Meyer y Allen y demás. Entonces, yo puedo poner estas teorías, teoría A, B, C, dentro de mi marco, pero hacer la referencia o declarar que tu teoría central va a ser la de Meyer y Allen. Y esa de Meyer y Allen es la que vas a explicar de repente más en cada uno de sus componentes. ¿Ok? Entonces, lo mismo puede pasarle a más de uno. Mencionan varias teorías sobre su variable, pero se centran tal vez en una. ¿Qué es lo que suele determinar cuál es la teoría principal? Mucho tiene que ver con el instrumento que van a usar. ¿Ok? Porque es a partir de esa teoría central que se evalúa, no, se mide la variable, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con eso. Por ejemplo, sobre el clima organizacional, ¿no? En clima organizacional hay también muchas teorías, muchas más que en compromiso, ¿no? Pero tal vez tú vas a trabajar con un instrumento de Leadwith y Stringer, ¿no? O de Cotis, se me ocurre. Entonces, sí o sí tiene que estar mencionada esa teoría en tu marco y tal vez a esa teoría le das más peso, ¿no? La desarrollas más porque es la que va a guiar la medición de tu variable. Y si va a guiar la medición de tu variable, es el concepto de Leadwith y Stringer sobre clima el que tú estás usando. Es la definición que tú estás tomando en cuenta. Entonces, eso. Sí se pueden mencionar más teorías, sí, y puedes tener una principal. Ahora, hay variables donde solo hay una teoría, entonces no queda otra. Eso me pasó a mí con capital psicológico, por ejemplo. Es la teoría de Lutyens, no hay más. Entonces había que explicar a detalle la teoría de Lutyens. Por ahí que puede ser referencia un poquito a las bases sobre las que Lutyens construyó su propuesta, ¿no? También un poquito para entender mejor a qué se refería, pero también les puede pasar que no haya muchas teorías al respecto, ¿sí? Así que ojo con eso, ¿ok? Ok, profesora, y sobre las variables que tienen dimensiones, ¿también se hace teoría de las dimensiones o simplemente se menciona y se da su definición? Claro, Como ahora, esas dimensiones, sí, es que esas dimensiones han salido de una teoría. Entonces tienes que hacer referencia a esa teoría. Por ejemplo, en engagement, ¿no? El engagement tiene 3 dimensiones, pero ¿de dónde salen esas 3 dimensiones? ¿Dónde las hemos visto? Las han reportado en estudios y también las han visto en la prueba de engagement, ¿cierto? Esto que es como era abstracción, ¿no? Absorción, algo así. Bueno, sus 3 dimensiones, ¿ya? Pero eso se basa en la teoría de ¿cómo se llama? Cioffi, ¿cierto? Que es quien a partir de ese modelo plantea la prueba de Lewis de engagement. Entonces tienes que mencionar la teoría de Cioffi con sus 3 dimensiones. ¿Habrá otras teorías de engagement? Tal vez. ¿O habrá otras aproximaciones de engagement? Tal vez. Mencionas las otras también. Pero si no, sería solo eso y se explican las dimensiones. ¿Ok? En el que puedes notar más diferencias es, por ejemplo, en las variables que tienen más larga data de estudio, ¿no? Como clima.
Allí sí, las dimensiones que consideres van a depender del modelo que hayas escogido. Likert tiene su propio modelo de clima. Creo que Likert tiene 7 dimensiones. Litwit y Estrella creo que tiene 9 dimensiones. De ahí, de Cotis creo que tiene 11 o al revés, tiene menos, no recuerdo ahorita. Entonces, de acuerdo al que escojas, desarrollarás las dimensiones. Entonces, todo lo que tiene dimensiones tiene un modelo atrás. Listo, profesora, muchas gracias. Muy bien. Seguimos, ¿en cuál me quedé? En el 2, ¿no? A ver, tercero, ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, ¿cierto? Lo que les decía, por eso a la fuerza, cuando hemos hecho el planteamiento, sí o sí has tenido que ver las teorías, algunas definiciones, ¿cierto? Entonces eso te ayuda a organizar mejor eso. Delimita el área de investigación, ¿no? Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico puede verse nuevas alternativas de enfoques para tratar el problema, ¿sí? Compendia conocimientos en el área que se va a investigar. Esto es un poco para saber lo que hasta el momento se conoce de la variable. Por eso es muy importante la indagación que van a hacer. Sí, por eso tiene que ser también lo más actual, los alcances más actuales sobre las variables. Es verdad que hay variables que no han evolucionado mucho a través del tiempo, pero hay otras que sí, que hay que indagar bien. Expresa proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, y todo esto sirve como base para formular la hipótesis, manejar las variables, esbozar sobre técnicas y procedimientos para seguir en el estudio. Aquí, por eso les decía, el marco teórico te puede dar la base también para el instrumento más adecuado para tu medición. Ya, me ha tocado ver, por ejemplo, que cuando han ido indagando, ahorita no recuerdo la variable, pero han ido indagando teorías, ¿no? Sobre sus variables, se han encontrado que tal autor tiene esta teoría y ha desarrollado tal instrumento, ¿ok? Y este otro autor también tiene una teoría sobre mi variable y ha desarrollado este otro instrumento. Pero profesora, me decían, este instrumento, he visto los ítems, he visto las dimensiones y se va como que o explora aspectos que no son los que yo quisiera explorar dentro de mi problemática. Contempla cosas que se alejan o que de repente mi muestra, mi población, no aplican tanto, a pesar de ser del fenómeno, ¿no? O de la variable. En cambio, este otro autor sí, tiene, no sé, 4 dimensiones y sí son justo las que están ligadas al problema que yo estoy viendo. Genial, este es tu instrumento. Entonces, en esa exploración también les puede ayudar a delimitar los instrumentos, si es que alguno todavía no tiene claro cuál. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la cosa, según Tamayo, viene más o menos así, ¿no? Aquí están todas las partecitas que hemos visto en el documento, ¿no? En el documento. Entonces, partimos del tema, pasamos al problema, objetivo, justificación. Ay, se me olvidó. Ay, ya me fui. Ya está. Población, recolección, datos, pero todo, si se dan cuenta, ahí tiene, ahí como que transversal, todo aquí está enmarcado en la parte teórica. Todo sigue un marco de referencia. Todas las partecitas siguen un marco de referencia. Entonces es muy importante que ustedes se empapen de esto. Por eso les decía, ustedes están llamados a ser los expertos en el tema o los temas que hayan escogido. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a darles, bueno, aquí vamos a ampliar un poquito de qué trata, pero vamos a darles unas pautas para abordar mejor esta parte, ¿ok? Como hemos dicho, el marco fortalece el proceso de investigación. Entre más sepamos de la variable, más robustas tus conclusiones, más robustas tus hipótesis, más seguridad tuya también para afirmar o conectar tus variables, ¿sí? A ver, dime un minutito. Por favor.
Ok, muy bien. Entonces, ahí teníamos algunos beneficios que ya hemos estado mencionando, pero para aterrizarlos, previene errores, uy, esto de previene errores también. Tengan cuidado. Porque a veces por no indagar bien la variable, pues efectivamente se cometen errores / horrores. Y me ha tocado verlo en documentos ya no publicados, pero digamos armados. Un error que he visto más de una vez, y creo que se los he mencionado a ustedes, pero lo he visto así como en algún documento, es el uso indistinto de engagement y compromiso organizacional. ¿Ok? Y eso parte de una escasa indagación teórica, porque si han indagado bien constructo, no habría esa confusión. Es más, si de pronto te confundes y esto será igual, indagas sobre la otra variable y te das cuenta que no es lo mismo. Entonces me ha tocado ver que en la redacción ya se usa de manera indistinta el término y en algún momento yo dije, bueno, puede ser que haya habido la confusión por la traducción al español, ¿no? Y que el autor solo lo haya traducido y haya puesto compromiso, pero en realidad se refiere o se sigue refiriendo a engagement, ¿no? Esa era mi sospecha. Pero conforme iba leyendo, me di cuenta que no, que estaba cruzando términos. ¿Por qué? Porque hablaba sobre, digamos, y el engagement, ¿no? Que consiste en tales dimensiones y mencionaba las dimensiones, ¿no? Vigor, absorción tal, y citaba a Salanova, se me ocurre. Es una variable, digamos, ¿no? Importante para los trabajadores porque predice tales y tales cosas, ¿no? Punto. Y luego sigue hablando. Este compromiso, ¿no? Es sumamente valioso y porque también predice tal y cual y tal, y citan a Meir Allen. Y yo, ahí es donde dije, acá hay un problema, ¿cierto? Acá dije un problema. Seguí leyendo y nuevamente se mencionaba, pero a Schaufeli, por ejemplo, ¿no? Que es el de engagement. Y así, entonces dije, Es más, en algún momento se mencionaba lo de compromiso afectivo. Y yo, no, acá ha habido una ensalada de compromisos. ¿Ya? Entonces, a la persona que tiene ese documento, es eso a lo que le hice referencia. Revisa bien, le digo, revisa bien con cuáles, hasta donde sé, tu variable es engagement. Estás cruzando con otra variable que si bien en la traducción es igual, tiene que ver porque teóricamente se refieren a dos cosas diferentes. Por más que el término sea similar en español, son dos cosas diferentes. Y ya lo expliqué, ¿cierto? A pesar de que son vínculos, uno es vínculo con la actividad y el otro es vínculo con la empresa. Entonces ahí es distinto. El fenómeno y la problemática que vas a estudiar es diferente si cruzas o mezclas esto. Entonces, esto, como dije, parte de un error de indagación teórica. Por eso ahí dice que previene errores, ¿ya? De que tienen que adentrarse bien en los modelos o en las formas de sus variables para que no les pasen estas cosas, ¿ya? Esto, claro, el engagement es un particular porque tiene esta especie de primo hermano, que puede ser confuso. De repente no pasa así en otras variables, pero sí necesitan precisión teórica, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana me mencionaban sobre temas de bienestar y el enfoque que algunos le dan al bienestar eudaimónico y hedónico, si no me equivoco. Y algunos han desarrollado sus instrumentos, ¿no? Y teorías en base al hedónico y otros al hedónico. Y no es lo mismo, pues, ¿no? Esos tienen, digamos, variables intervenientes diferentes que se deben considerar. Entonces, no vaya a ser que uno, como dice, bienestar en general, y yo estudié bienestar,
estén enmarcándolo y haciendo toda la descripción del eudaimónico y luego escojan un instrumento que es del hedónico, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Entonces, eso, no solo se trata de dos variables distintas, sino también de matices dentro de la misma variable o enfoques dentro de la misma variable, así que por eso hay que explorar bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, previene errores, orienta el estudio, amplía horizonte, y aquí tengan cuidado, ¿ok? Que ya me ha pasado también más de una vez. Cuando van a adentrarse, pues van a encontrar así como si abrieran una puertita, un campo grande de información, muy interesante, ¿ok? Muy interesante. Y claro, eso puede ayudarlos a ampliar un poquito los alcances de lo que tenían pensado. De repente era muy limitado y lo amplían y lo hacen mucho más interesante. Bien. Pero tengan cuidado de que también no quieran ampliarlo demasiado y empezar a abordar más cosas o cambiar. Me ha pasado ver personas que en tesis 2 están cambiando de variables. ¿Por qué? Porque siguieron indagando y encontraron que esta de aquí se relacionaba y eso suena interesante y y me cambian de variable. Es válido, sí, pero tranquilos que hay oportunidades de investigar. Entonces, cuando van a ampliar esos horizontes del estudio, que sea lo necesario para hacer más interesante, más robusta su propuesta, pero que resistan la tentación de querer, pues, abarcar un montón o irse para otro lado, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Conduce el establecimiento de la hipótesis, ya lo dijimos, es lo que va a sustentar la hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación, nuevas líneas, no es que cambies la tuya, ya tienes nuevas líneas con las cuales trabajar. Evita repetir temáticas, esto lo vimos desde el planteamiento del problema con el vacío, ¿recuerdan? De conocimiento. Pero tengo que corroborar que lo que yo estoy planteando no se ha estudiado antes, o el estudio es escaso, limitado, y no sea repetitivo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay algunos aspectos que sustentan el marco teórico y que hay que tener en cuenta. Primero, el marco referencial, que ahí estábamos hablando desde los antecedentes, ¿no? Un poco más amplios que van a guiar el estudio. Entonces, ¿qué nos permite? Conocer antecedentes de investigación, búsqueda, recopilación, revisión de toda la información que se tiene hasta el momento y conocer teorías relacionadas con tus variables, ¿sí? Con el estudio, es lo que venimos explicando. Tenemos un marco conceptual porque hay que definir conceptos claves y variables y, digamos, la definición que va a guiar tu estudio. Lo que les decía, que a veces hay variables de amplio estudio y que tienen diferentes aproximaciones y diferentes autores los definen de manera distinta, lo entienden incluso de manera distinta. Y ahí hay que tener cuidado porque tienes que escoger cuál es el tuyo, ¿sí? Cuál es el que va a guiar tu estudio, ¿ya? Esto es un problema muy de, no sé si de ciencias sociales en general, pero de psicología desde sus inicios, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos escuelas psicológicas, entonces cada escuela ha intentado o ha propuesto una forma de entender ciertos constructos. Cada uno ha dado su definición, ¿no? Entonces hay varias definiciones sobre un mismo fenómeno. Así que la idea es que ustedes las conozcan, conceptualicen bien su variable y cojan la definición más apropiada para su abordaje. Y los fundamentos teóricos, que son basados en modelos teóricos, características y clasificaciones de teorías, ¿no? Y esto siempre en base a sus variables, ¿ok? Muy bien. Finalmente, algunas pautas para elaborar el marco teórico. Una ¿Okay? consulta. Sí. Profesora, disculpe, una diapositiva anterior podría regresar. Ya. Profesora, una consulta con respecto a lo que es
marco referencial. Usted, me parece que en la anterior presentación dijo que dentro de dentro del marco teórico teníamos lo que es antecedentes y bases teóricas. Pero Ujú. con respecto a lo que es esta clasificación que está haciendo, no está lo que son bases teóricas. Eso me causa un poquito de confusión. Entiendo que bases teóricas Ok. podría ser la Sí. parte conceptual o son las teorías que sustentan las variables o los constructos que estamos investigando. Ujú, ujú. Ok, ok. Pregunta muy válida. Muchas gracias. Hay que distinguir el documento del, digamos, de la actividad metodológica, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una descripción de lo que en general se refiere explorar un marco teórico o explorar bases teóricas en general, ¿no? Por eso te dice, implica conocer antecedentes, recopilar información, definir bien tus variables, tus conceptos, tus definiciones, tus teorías, o sea, en general, ¿ok? Este es, digamos, el ejercicio metodológico que tiene que ver con todo el tema teórico, ¿ya? Distinto del documento, ¿sí? En el documento, todo este ejercicio metodológico te lo dividen en dos. Te dicen, pon por aquí tus antecedentes y pon por aquí tus bases teóricas. Nada más, ¿ok? Entonces, esto de aquí te sirve para ambos, porque aquí contempla toda la exploración, ¿no? De estudios previos, de teorías, de todo. Y en el documento lo que vas a hacer es que en la primera parte solo pones los antecedentes nacionales e internacionales, y en la segunda parte pones todas tus bases teóricas, modelos, definiciones, etcétera. ¿Ok? Son, Ya, profesor, entonces en las bases teóricas ponemos lo que son las teorías, definiciones. eh, ujú, sí, 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 sí. Ahí es un poquito de historia del constructo, por ejemplo, dimensiones que hemos hablado, ¿no? Todo eso va en bases teóricas. Y en la primera parte van los antecedentes. ya, profesora, listo, gracias. Muy bien. Gracias, gracias por la pregunta. De ahí no se van a confundir en el archivo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, para, como dije, aterrizar aquí en algunos tips, en algunas recomendaciones, en las fases que deben seguir para el armado de este marco teórico, ¿no? Bueno, primero se apoya en la búsqueda de fuentes primarias en base de referencias de Internet usando palabras o términos clave. ¿A qué nos referimos con fuentes primarias? Estudios, investigaciones, ¿no? Artículos, es lo ideal. Teoría desarrollada, ¿dónde está? Ah, perdón, ya, depende del panorama que revela la revisión de la literatura. Lo que hasta el momento se sabe, teorías vigentes, también estudios, por ejemplo, hay mucho esto de los metaanálisis, ¿no? Las revisiones bibliográficas, todo eso pueden valerse para obtener mayor información. Descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas, también tengan cuidado con eso, ¿ya? Ahora hay estudios de organizaciones que hacen algunas investigaciones así como que a nivel mundial, ¿no? Y también pueden dar información al respecto, ojo, podemos valernos de eso. Su fin último es detectar fuentes primarias, es decir, artículos, libros, documentos, materiales y más, que nos brinden información directa de cómo está la variable. Bueno, esto ya lo dijimos, afinar el planteamiento, guiar la investigación. Ahora vamos a ver alguno que no habíamos comentado. Orientar sobre lo que queremos o no, ampliar el horizonte, justificar el estudio, establecer las hipótesis, eso ya lo dijimos, muy bien. Puede generarse por los métodos de mapeo de temas, subtemas y autores o vertebración de un índice general a uno específico o a la inversa.
Yo sugeriría trabajar con este del índice general, ¿ok? O sea, ustedes van a explorar diferentes teorías, ¿no? Temas y subtemas, ¿ya? Pero algo que podríamos hacer, si desean, es también que hagan como un esqueleto, ¿sí? Como un índice, como dije, de lo que contendría sus bases teóricas, ¿no? Para ver si están considerando lo adecuado, ¿sí? Podríamos ir revisando eso para que cuando ya les toque presentar el, el marco desarrollado ya, ¿no? Con todo el contenido, sea lo adecuado, pertinente, ¿no? Y no se estén yendo por otro lado, ¿ok? Entonces eso es algo que podríamos también trabajar, ¿ok? Como un índice general para ver si los puntos contemplados son los adecuados. La estructura más común. Bueno, con base en una teoría o modelo teórico, fundamentada en diversas teorías o modelos teóricos. Ya cuando es en una sola teoría es porque suele no haber más, ¿no? O de repente es la única pertinente a tu estudio. Pueden ser varias teorías también, si nos sirve, ¿no? Esto, como dijimos, de contraste, ¿no? Alimentan mejor lo que queremos trabajar. Bueno, por generalización o afirmación empírica es la hipótesis. Algunos trabajan de manera cronológica también. Eso yo lo suelo ver en la primera parte. O sea, al inicio de tus bases teóricas puedes hacer una especie de recuento histórico del abordaje de la variable, o sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Con el paso del tiempo, el entendimiento de la variable. También se puede hacer un acercamiento geográfico, quiere decir que incluyas tal vez en tu marco teórico cómo se ha ido explorando la variable o el papel de elementos culturales, ¿no? O geográficos en el abordaje de la variable. También se puede ver eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sus etapas. Primero hay que detectar y obtener la literatura de acuerdo con el planteamiento del problema, ¿no? Todos ustedes ya tienen enmarcado el problema, entonces a partir de allí, literatura, desde libros, artículos y demás. Revisar analítica y selectivamente la literatura, ¿ya? Porque van a tener mucha información. Y en estos tiempos cada vez hay más información de todo, así que hay que revisar bien qué nos sirve y qué no. Evaluar el panorama que nos revela la revisión de la literatura, qué vas encontrando. Organizar y estructurar eso, porque de todo eso que exploras vas a escoger lo más relevante para ti, ¿cierto? Para tu estudio. Y elegir el tipo de estructura deseada. Elaborar como ese índice que les estoy indicando y redactarlo, ¿no? Porque primero es como armas esa estructura que te das cuenta que funciona, ¿no? Contiene todo lo necesario para ti, están los aspectos útiles y redactas. A partir de ahí lo rellenas. Entonces nosotros, la idea es que yo les pueda revisar o orientar ese índice al que han llegado antes de que empiecen a rellenarlo, ¿no? Para no hacer trabajo en vano, ¿cierto? Y finalmente hay que revisar cómo queda, ¿cierto? Eso ya sería lo final. ¿Ah? Ahora, tips adicionales para esto. Señores, si para algo les puede servir la IA, es para este tipo de actividades. No para que les redacte su marco teórico, ojo, tengan cuidado, sino para que los oriente en la estructuración del marco, ¿ok? Porque algo en lo que herramientas de IA pueden ayudarlos es del vasto mundo de estudios o de información, ayudarlos a enmarcar un poquito qué pueden considerar. Pero ojo, no es que lo que les diga la IAPAN es lo que ustedes van a hacer. Ahí es donde viene el criterio de ustedes y la indagación adicional que pueden hacer, pero les podría ahorrar mucho tiempo en exploración de todo el panorama. ¿Okay? Entonces, si ustedes le piden o le dan sus variables de estudio, le explican un poco hacia dónde están dirigiendo su estudio y le solicitan como que un panorama general, tanto de repente de teorías, ¿no? O de aspectos a considerar, podría darles
hay una lista. Pero de esa lista ustedes tienen que, es más, pídanlo con citas para que sepan de dónde sale cada cosa, ¿no? Y ustedes revisar qué es pertinente y qué no es pertinente, porque les va a arrojar la teoría de fulanito, menganito y lo otro, y ustedes no tienen idea de qué es. Tienen que entrar, revisar, ok, sí va con lo mío, no va con lo mío, ok. Eso ya es labor de ustedes, pero sí les puede ayudar a de repente ahorrar tiempo en esa exploración general amplia, ¿ya? Pero sí revísenla. ¿Por qué? Ya me ha pasado, miren, hablando del pobre engagement, ya le ha salido competencia, más competencia todavía. Y cuando tú no enmarcas bien lo que le pides a la IA y lo dejas ser también, la IA recuerden que funciona en base a la información que existe. No distingue criterios si no se los enmarcas bien. Entonces, hay un engagement en marketing. No sé si alguno lo escucha, que se hace referencia al grado en el que como que captas, ¿no? Clientes o enganchas, por así decirlo, clientes producto de alguna propuesta de marketing, ¿no? Una estrategia, ¿ya? Entonces, cuando tú le pides a la IA a secas, engagement, teorías y demás, te mezcla, otra es ensalada de engagements, te mezcla Xiaofeli con Salanove y con un menganito que es de marketing. Y te considera, digamos, ¿no? Dos teorías, ¿no? Una de Xiaofeli y la otra. Pero cuando tú te metes ahí es como, ¿y esto qué es? Nada que ver, es otra cosa. Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso, ustedes son los que tienen que guiar esa exploración y corroborar que sea lo adecuado. Pero sí les puede ayudar a ese mapeo tal vez general, ¿ok? Averigüen bien los prompts adecuados para eso, utilicen las herramientas que consideren más útiles. Hay varias orientadas un poquito más a la investigación. Creo que les comenté alguna vez como Perplexity se llama una. Y la otra se llama... Ay, ahorita no me acuerdo su nombre. El otro día lo estaba explorando. Pero entre Gemini también es bueno, pero en su versión académica me parece que tiene, a ver, una versión académica. Tiene herramientas, ¿no? Y puedes tú, a ver, ¿dónde dice más herramientas? Ya, hay una que se llama Deep Research en Gemini que les puede servir. O hay una aprendizaje guiado, no creo, pero Deep Research les podría servir también para esto. Perplexity también. Y en ChatGPT, si no sé si tiene una opción así tipo más de rigurosidad académica. Pero tienen que explorar un poco eso. Esto digo, es opcional, pero creo que si está la tecnología disponible para uso responsable, se puede usar, ¿ok? Quienes manejen eso podrían ahorrar tiempo en eso, pero como digo, ustedes son la guía. Si ustedes no entienden lo que pone, se nota, se va a notar, ¿sí? Así que, ojo con eso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, ¿no? Ya, vamos a dejar entonces una de las últimas tareas del curso como para obligarlos a que avancen su trabajo y no esperen el viernes en la noche antes de la clase presencial para hacer su tarea. Para la semana que viene van a subir el esqueleto, ¿ok? El índice, ¿recuerda? Este de acá. ¿Dónde está? El índice de tu marco teórico. ¿Ok? El índice. ¿Qué debería contemplar? Los temas, subtemas, teorías, ¿no? Lo que vas a considerar en tu marco teórico. A partir de allí ya lo rellenas, por así decirlo, ¿no? Redactas el marco teórico. Pero podemos ir revisando el índice. ¿Ok? Entonces, eso, cada vez un documento sencillo, un Word cualquiera, donde pongas el índice de lo que va a contener tu marco teórico. ¿Ok? Entonces, delegada, anote por favor, también para que me haga acordar de publicarlo
y que todos lo tengan allí listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quedamos allí por el día de hoy. Curiosamente, unos minutos antes, nunca había pasado. Esto es inesperado. Pero creo que estamos bien. Entonces, para recapitular, la siguiente semana, bueno, presenten todos o sea, no es que lo vayan a exponer, ojo, pero podemos revisar rápidamente, ¿ya? Sus índices, solo para darle ok, por ahí hay alguna preguntita, y para que tengan luz verde y puedan completar lo que sigue. Y en la segunda parte, ya vamos a revisar un poco los planteamientos del problema, sobre todo quienes tuvieran dudas muy puntuales, ¿ok? Dudas muy puntuales para no dilatar mucho esa parte. ¿Qué más? No es que los vayamos a revisar necesariamente la siguiente semana, pero ya avancen todo lo que es capítulo 1, ¿recuerdan? Capítulo 1 de su formato, ya rellenenlo todo, ¿sí? Tienen todos los insumos para hacerlo, ¿ok? Eso es lo que quedamos. Bien. Últimos Profesora, alientos, una señores, consulta. se viene el último mes. Sí. Sobre el trabajo que presentamos en el parcial, ¿va a haber una devolución con comentarios o algo así? Bueno, varios de los comentarios se los dije ese mismo día, pero respecto al documento en sí, ya, o sea, ya los tengo calificados. Podría tratar, es que son bastantes, de ponerles a cada uno alguna cosita breve. Sí, podría intentar. ¿Cuándo sería hoy día? No, ya sería el Sí, algo lunes. breve. Ok. Recuerdo que ustedes son 20, más los 10 de temprano, más los 60 del otro día, más los 30. Ya, yo creo que sí, algo breve lo puedo poner. Igual, como digo, es el sábado que viene, si hay más dudas y algo, ahí también se los pongo. Voy a enfocarme sobre todo en temas de redacción, ¿ok? Porque en las partes de fondo, de la idea, esto sí se los dije en sus respectivas exposiciones, ¿no? Donde no podía ver yo la redacción, pero sí me comentaron, o sea, de qué trataba, ¿no? La problemática, y ahí sí se los dije, ¿no? Que había que ajustar y que no. Pero la parte de redacción sí recién la he visto en los documentos. Entonces, sobre ese aspecto, sobre todo, les pondría tal vez alguna cosa de orden, de estructura, ¿no? De conectores y cosas así, ¿ok? Ya. Sí, dime, Ruth. Profesora, una consulta con respecto a la tarea que ha dejado, que es del índice de marco teórico. Ujú. Nos guiamos en base a la clase de hoy día, pero dentro del marco teórico que usted ha colocado está solamente antecedentes y bases teóricas. ¿Es respecto a eso? Sí, mira, a ver, vamos a ver, lo tengo por acá. Es esta parte. ¿Dónde está? Acá. Todo. Voy a volver a compartir. Si sale. Ahí está. Ok, ahí. Es esta parte de acá, que sería el 2.2. Así es. Ajá, esa parte. Y bueno, a esa parte se supone que van todos esos subtítulos desarrolladísimos, ¿no? Pero para lo que se le está pidiendo es que solo sea el índice de lo que entraría en este 2.2. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por allí. ¿Todo ok? Genial. Nos quedamos allí entonces, señores, como estaba diciendo, últimos alientos, queda un mes, ¿sí? Para este primer ciclo, así que vamos, no pierdan el ritmo, por favor. Nos encontramos la siguiente semana, se cuidan. Chau, chau. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias.